Primera carta a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 12. Primera a los Corintios, capítulo 12. Vamos a darle lectura de forma alternada del versículo 1 al versículo 11. Dice la palabra del Señor: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, todos el 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de congregarnos, de reunirnos. Anhelamos, Señor, ser bendecidos. Padre, te pido, Señor, que te manifiestes, que obres en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, y podamos ser bendecidos por lo que se va a exponer. Llena de gracia este servicio, Señor, y Padre, abre nuestro entendimiento, permite que salgamos enseñados, redarguidos, corregidos, instruidos, Señor, con el mismo propósito por el cual siempre has hecho las cosas, Señor. Primero que nada, para que el hombre sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra, Señor. Y gracias, Dios, para que obres, necesitamos disponer nuestro corazón, Señor. Bendícenos, Padre, guíanos en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Bien. Le he puesto a la enseñanza dones, ministerios y operaciones para el mismo provecho. Dones, ministerios y operaciones para el mismo provecho. El apóstol Pablo, en el capítulo 11, trata sobre los dones espirituales. Frente al trasfondo de lo que estaba atravesando la iglesia, que obviamente, analizando la primera carta, había unos cuantos problemitas, había divisiones, había contiendas, envidias, iras, maledicencias, murmuraciones, soberbias, inmoralidad y mucho tipo de pecado en esta iglesia. Pero sabe, era una iglesia que, aunque su vida espiritual estaba en decadencia, su vida espiritual era muy tibia y no estaban agradando del todo al Señor, era una iglesia que había sido bendecida por Dios. De hecho, si usted analiza las cartas que escribe el apóstol Pablo, la iglesia de Corinto es una iglesia donde se habla de la gran diversidad de dones. De hecho, donde se expresan los dones,
y donde en su momento estaban operando es en la iglesia de Corinto. Era una iglesia grande, era una iglesia pues aparentemente numerosa, pero era una iglesia llena de dones. Y había un pequeño detalle, un pequeño problema, y eso es lo que me gustaría que analicemos en esta tarde, porque puede ser que tengamos dones, que tengamos algún ministerio, que estemos realizando diferentes operaciones y al mismo tiempo no estar agradando al Señor con lo que hacemos. Y bueno, ¿cuál era el problema aquí en la iglesia de Corinto? Es que estaba regresando a sus hábitos, a su vida pasada, y parecía que le estaba encantando y estaba sumergida toda la iglesia. No eran ni unos cuantos, no era la mayoría de la iglesia. Por eso Pablo expone la primera carta a los Corintios. Y es que, hermanos, la iglesia no es como un sindicato que puede servir con el que me llevo bien. Este es mi compa, este es mi hermano, este es mi amigo, este es mi sobrino, mi suegro, mi suegra, quien sea. No, la iglesia no es así, no es para eso. Tenían la horrenda idea que la obra de Dios funcionaba como un sindicato, de tal manera que algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y había un grupo que se creía muy espiritual, que también andaba en pleito, que decía, yo soy de Cristo. ¿Qué idea tienes de la iglesia? Un sindicato dice que es una asociación de trabajadores para la defensa y promoción de sus intereses, y aquí en la iglesia no estamos para eso. Nadie está para intereses personales o para intereses de algunos cuantos. No es así. Razón por la cual Pablo escribe, por la cantidad de problemas, y solamente la palabra los iba a enseñar, a redarguir, a corregir, a instruirlos, de tal manera que el propósito era que fueran restaurados y que se incorporaran nuevamente en el camino del Señor. Y espero en el Señor que hoy entendamos lo que es los dones, los ministerios y las operaciones son para el mismo provecho. En la iglesia no hay palancas. De hecho, la palabra presidente habla de estar al frente como líder, pero eso es afuera. Aquí habemos y hay líderes espirituales que presiden, que enseñan, que exhortan, que corrigen y que están constantemente predicando la palabra. Y cuando esto no funciona conforme a la palabra, bueno, empieza a haber desorden. Mucho desorden. Aquí no es como que, Dios me solapa, Dios me está apapachando. Si sabemos que las cosas se están cambiando de dirección, bueno, Dios no va a estar solapando a nadie. Al contrario, vamos a ver cómo es que se corrigen o se corrigieron estas cosas. Hace 8 días veíamos un tema en relación a Adán, y eso quiero que quede claro. ¿Quién colocó a Adán en el huerto? ¿Sí vinieron? Creo que no hubo agüita. ¿Quién colocó a Adán en el huerto? Dios. ¿Y quién lo sacó? ¿Quién te coloca a servir? ¿Y quién te quita? ¿Y quién se enoja? ¿Quién se enoja cuando te quita? No, pues hay que las cosas cambian. Es importante saberlo, hermano, y tener ese contexto. Dios es el que nos coloca y es Dios también quien nos quita. Y una persona que ya no sirve como a Dios le agrada,
será quitada por voluntad y autorización del Señor. Y saben algo, Dios permite en la vida del servidor, de aquel que ya no siente pasión por servir, que ha descuidado su vida espiritual, empieza a ver en esa persona desinterés por servir. Y aún los pretextos que usa para no asistir, para no servir, para no colaborar, son parte de un plan de Dios para ir poco a poco haciéndolo a un lado. ¿Le parece mejor estar quizá en una fiesta? ¿O nada más se le ocurre, no voy? Dios está ahí, Dios es soberano y eso lo va a permitir para que poco a poco deje de estar sirviendo donde ya quizá no le toma ese interés. Cuando suceden este tipo de cosas, ahorita no voy. Quizá no era el momento en el que Dios estaba observando algo bueno en ti, que de tal manera dice, bueno, no es momento de que estés sirviendo. Y poco a poco Dios puede ser de un tajo, de momento, de un día a otro ser quitados, o gradualmente Dios permite cosas para que quizá algún compromiso, quizá algún problema en casa, quizá algún problema en el trabajo, que poco a poco cuando te das cuenta ya no estás sirviendo. Y es ahí a quien Dios usa en su momento para decirte, hermano, ¿sabes qué? Ya no vas a poder colaborar, te absorbe el tiempo, pero Dios es sabio, conoce y nos conoce perfectamente. Y la iglesia de Corinto, aunque era una iglesia tenía muchos privilegios por esa capacidad, ya no estaban sirviendo con esa pasión. Llena de dones, llena de capacidades espirituales, pero la arrogancia de su corazón les hizo perder el propósito principal de tales dones. Vamos por favor al versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Este capítulo nos habla de varias cosas que no debes de ignorar. Y uno de los propósitos de este capítulo es que no ignores de quién vienen las cosas. Gracias, amigo. De que no ignoremos de quién vienen las cosas. De que no ignoremos por qué son las cosas y para quién son las cosas. Y si lo meditas en casa, lo analizas en casa, vas a comprender muchas cosas. No nos va a dar tiempo de exponer todo, pero sí una gran parte. Que ignoréis. La palabra ignoréis quiere decir que no saber por falta de información, que no desconozcas, que no estés sin entender, sin comprender, que no estés ignorando acerca de los dones. Y en relación en base a los dones espirituales, al ministerio y a las operaciones, es importante que no ignoremos varias cosas. Los dones son capacidades espirituales, una concesión espiritual. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Los dones son asignados por el Espíritu Santo, son capacidades, habilidades espirituales para el provecho de quién, de la misma obra del Señor. Vamos al versículo 11. Pero todas estas cosas, ¿cuáles, Señor? Enseguida vamos a ir viendo los dones, pero todas estas cosas las hace uno. ¿Quién, Señor?
y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El don que tienes no es porque te lo hayas ganado, el don que tienes no es porque es mejor, el don que tienes no es porque hayas hecho alguna buena obra, el don que tenemos cada uno de nosotros, y por lo menos uno tenemos, es únicamente por la gracia del Señor. El Espíritu le plació dártelo, no se lo pediste. A este le doy el don de la fe, hay diversidad de dones, el don de la misericordia, y ahorita vamos a ver un poquito en relación a los dones. Ya dimos en su momento una enseñanza, pero debes saber y debo de saber que el don que tengo no me lo gané. El Espíritu Santo me lo otorgó como a Él le pareció, como a Él le plació asignarlo. Y eso es importante saberlo para respetarnos unos a otros de acuerdo a los dones que Dios te ha dado. Bueno, quizás no tenemos los mismos dones, pero desde el hecho que el Espíritu los da, debe de haber un temor en cómo relacionarnos, en cómo ponerlos a la práctica, en el respeto y en el amor y en el mismo lazo. Así que tanto mi don como tu don, el Espíritu los dio para el mismo provecho. Ahora debo de aclarar que no es lo mismo un don que un talento. El don es algo que el Espíritu te asigna. Y el talento es la habilidad humana que se va desarrollando con la práctica. Capacidad intelectual o actitud que una persona tiene para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad otra actividad. Puede ser cantar, pintar, jugar, tocar. Y eso es algo que se va a ir desarrollando conforme al esfuerzo humano. Mientras más le dedicas a la ensayada, a capacitarte, puedes lograr unas cosas, pero finalmente, tanto una como la otra, desde luego que es Dios quien nos ayuda. Hay quienes pueden cantar, pero como no es algo completamente asignado por el Espíritu, Dios te va ayudando, pero no es asignado como un don espiritual. Saben cantar, pero no cantan. Bueno, no me gusta cantar, sí canto, tengo una voz bonita, pero no me gusta. Y si no te gusta, bueno, ahí Dios también respeta lo que no te gusta hacer. A lo mejor no te gusta cantar, pero sí te gusta enseñar y estás poniendo en práctica el don y quizás no del todo el talento y no pasa nada. Ahora, si expresas tanto el don como el talento, bueno, estarías bien equipado y sobre todo glorificarías mucho más al Señor. Volvemos a versículo 2. Así que, hermanos, no ignores que el don que tienes te ha sido dado por el Espíritu Santo. Sabéis que cuando erais gentiles, la palabra gentil ya sabemos que es una persona que es incrédula, cuando aún no tiene a Cristo en su corazón, cuando aún éramos gentiles, o eran gentiles los de la iglesia de Corinto, se os extraviaba, y la palabra extraviar quiere decir que los desviaban, los engañaban, eran errantes, vagaban, es decir que no debería ahora, ya que como cristiano, alguien extraviarte, alguien engañarte, alguien hacerte divagar. Mucho menos en este tema de los dones. Antes, dice la palabra, se os extraviaba cuando eran gentiles, cuando éramos incrédulos.
Éramos llevados de un lugar a otro como los ídolos mudos. Los ídolos mudos tienen boca y no hablaban, tienen ojos y no ven, orejas tienen, mas no oyen, narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan. Es lo que expresa Salmo 115 del 4 al 8, y así éramos. Como donde nos lleve. Pero ahora no. Ahora ya tienes al Espíritu Santo, ahora entiendes, comprendes la palabra del Señor, y ya no es como que alguien te pueda hacer divagar, y ya si te hace divagar o errar, pues ya es bajo tu propia responsabilidad, porque conocimiento y enseñanza sí tenemos. Y el plan del Señor es que conozcas, que ya no nadie te haga errar, llevándote de un lugar a otro como un ídolo, como si fuéramos sin conocimiento, con ignorancia. Ahora no. Versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Al parecer había ese problema en la iglesia de Corinto. A Jesús no le daban el crédito de las cosas. Pero ¿qué tal a Pablo? Pero ¿qué tal a Cefas? Pero ¿qué tal a Apolos? Jesús. ¿Cómo crees que hablaban de Jesús aquel que glorificaba a Pablo? ¿Cómo crees que le hablaban a Jesús aquel que creía en Pedro? En la iglesia del Señor, el centro de todo es Cristo, hermanos. Y la palabra anatema es maldito. Y nadie que habla por el Espíritu maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Todo debe de alabar a Jesús, exaltar a Jesús, honrar a Jesús, servir a Jesús. ¿Está de acuerdo que Jesús es el centro de todas las cosas? Había unos detallitos. Vamos tantito al capítulo 1 de esta misma carta, versículo 11. Siempre te vas a topar gente que te informa. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos. Hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué? Contienda. Pleito. Disensión. Qué feo. Versículo 12. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. ¿En el nombre de quién tenían que ser bautizados? En el nombre del Señor Jesús. Así que era más alabado Pablo, Apolo, Cefas, que el mismo Señor. Vamos nuevamente a 1 Corintios. Hermano, espero en el Señor que no ignores sobre los dones, sobre los ministerios y las operaciones. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4.
Álcenme la mano, por favor, los que ya identificaron que tienen un don. Ya lo tienen identificado. A ver. Ya, yo sé que tengo el don de servir. Alcen la mano, a ver. Ah, no me digan que no. Los que no, espero que lo identifiquen y no tarden, porque mañana empieza el EBDB. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. Yo no tengo que preocuparme en cuántos dones tiene mi hermano, en cuántos dones tiene la hermana. Hay diversidad de dones. ¿Por qué no me tengo que preocupar? Y a veces porque el Espíritu los ha asignado como Él se le ha antojado, como Él ha querido. Hay diversidad de dones, hay cantidad. Que palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades que en su momento había, el hacer milagros, en ese tiempo profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. La iglesia estaba llena de dones. Pero ¿de qué sirve una iglesia llena de dones si no cumplen su función? Al contrario, se la pasan perdiendo el tiempo, peleando, discutiendo, en contiendas, en pleitos. ¿De qué sirve tener una iglesia llena de dones? ¿Acaso para eso Cristo nos ha llamado, para estar en contiendas, en pleitos? Hay variedad. Y la iglesia estaba dotada. La iglesia era bendecida por la cantidad de dones. Si usted observa la iglesia de Corinto, demasiados dones, muchos dones. Pero les importaba menos que el tamaño de un comino los dones. Le andaban dando lugar a las pequeñeces, a las cosas sin sentido, a las cosas terrenales, a las cosas efímeras, a las cosas pasajeras. ¿A quién le das más prioridad? Hay veces por cosas pequeñas que no tienen ni sentido, por cosas vanas. Ahí andaban discutiendo. Los dones, qué hermoso es tener, porque te los ha dado el Señor como a Él le ha complacido. Hermano, ¿te sientes digno del don que tienes? Nadie es digno de un don. Nadie. Somos inmerecedores. Todo ha sido dado por su gracia, por su amor, por su bondad. Ahí te va ese don. Nadie de aquí tendría la capacidad de ganarse los dones. Nadie. Los dones, si hay diversidad, mas sin embargo, ha sido el Espíritu quien te los ha dado, así que no son tuyos. No te ha dado Dios un don para que lo guardes, no te lo ha dado para que vivas la vida como quieras. Dios te ha dado un don para que te pongas a hacer algo para provecho de su obra. Es como en una construcción, darte una pala, no es para que la guardes,
O una cuchara no es para que la tengas por ahí, es para que te pongas a hacer algo. El Espíritu sabe que hace falta en su obra y es por eso que da los dones. Y sabe que necesita su obra, que carece su obra. Y por eso da los dones. Y eso lo expresa la palabra. Más adelante, por favor, vamos al 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué, hermano? Para provecho. ¿Estás haciendo tu vida? ¿Estás poniendo en práctica? ¿Estás poniendo a los pies del Señor el don que Dios te dio? ¿Que Dios te otorgó? ¿Que el Espíritu te asignó? ¿Está siendo de provecho? ¿Está siendo útil? El propósito de los dones son para provecho. Si entendemos que es provecho. Para que sean puestos por obra, para que se practiquen, para que sean de provecho en la misma obra. Por eso Dios te ha dado un don. Ahora, si todavía no lo identificas, al menos hoy ya te está diciendo el Señor, hey, tienes un don. Y tienes que ponerlo para que sea de provecho en la obra. ¿De qué sirve? Quizá en este momento no estamos como la iglesia de Corinto, en lo cual discutiendo, peleando, no servía para mucho los dones. Pero tampoco sirve para mucho tenerlos guardados, aunque no haya pleitos. Es curioso cuando haces una invitación, oye, se requiere esto. Y nadie habla. Híjole. No se dan cuenta que Dios nos ha capacitado para provecho. Deberías de sentirte contento, deberías de sentirte gozoso que Dios te ha otorgado algo. Deberías de apasionarte de que Dios en su gracia te comisionó algo. Gozoso. E incluso una persona que actúa en agradecimiento a Dios quiere hacer a veces las cosas, aunque no tiene el don, y ahí te das cuenta que tiene hambre de hacer algo para la obra. El pastor, le ayudo. Y a veces está más interesada la gente que no tiene ciertos dones en querer hacer algo, como los niños de pequeñitos que te quieren ayudar a barrer o a tortear. Ya nada más cuando tienen 18 años ya no quieren. Y a veces así pasa. Que ves pequeñitos queriendo, andan alrededor, que le echo la mano, le ayudo acá. Híjole. Y los grandes bien sentaditos, cómodos, haciendo como que les hablan y no entienden. Así que, hermanos, debemos tomar en cuenta la palabra del Señor. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hay algunos dones que ya cesaron, pero otros muchos están reposando. Solamente unos cuantos están activos. Activos en la mañana, en la tarde, en la noche. Ahí están activos, funcionando. Hermano, el don, toma en cuenta que vas a entregar
cuentas de lo que Dios te ha dado. No vas a entregar cuentas del don del hermano de al lado, o de la hermana, o del pastor, de nadie. De nadie vas a entregar cuentas. Delante del Señor daremos cuenta de lo que hayamos hecho en esta vida, sea bueno o sea malo. De los dones daremos cuenta. A ver, porque el Espíritu te lo dio. Y de lo que Dios te da, vamos a rendir cuentas. Ah, Señor, lo guardé, tuve miedo y lo escondí. Y el pastor, un 28 de julio del año 2024, me habló. Lo quise sacar y lo volví a esconder. ¿O lo vas a dejar afuera? Sácalo. Se necesita. Que por cierto, varones, por favor, al término no se vayan. Vamos a colocar la lona. Ahí está. Para mañana, Dios mediante. Los dones. Ya lo vimos. ¿Por qué el Señor los ha asignado? Vamos por favor al siguiente punto, los ministerios. Vamos al versículo 5 de este mismo capítulo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. La palabra ministerio viene de una palabra griega, diaconía, que quiere decir servicio, quehacer, socorro, ministración y distribución. Y hay diversidad de ministerios, de servicios, de cosas que hacer, de cosas o personas a quien socorrer o ministrar o distribución. Pero el Señor es el mismo, los ministerios son de Dios, solamente somos mayordomos, administradores de los dones y de los ministerios. Dios te lo asigna, Dios te los da, Dios te permite en su gracia que le sirvas, pero es Dios. La idea de que, aquí estoy, aquí me voy a quedar, este es mi ministerio, nadie me quita. Deberíamos de tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios. El don te lo dio Dios y ya lo tienes. Pero los ministerios, ese lugar para servir al Señor, para hacer algo, Dios usa a las personas que sirven para hacerte una invitación. Y ahí Dios en su gracia usa a personas como instrumentos para hacerte la invitación, para llamarte a servir, para llamarte a ministrar. Pero es Dios quien lo hace. Así que la idea de que esto es mío, oye hermanita, ¿sabes qué? Hoy no vas a servir en ese ministerio, ¿vas a servir? ¡No! Porque ese es mi ministerio. Bueno, ¿quién te dijo que es tu ministerio? ¿O quién nos ha dicho que los ministerios son de nosotros? Son del Señor y Él sabe cómo nos mueve, cómo nos dirige. Él se encarga de movernos conforme a lo que Él considera de provecho en su obra. Y si te ve de provecho en otro lado, deberíamos de estar dispuestos para el Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa es la pregunta que deberíamos de hacernos. No es, Señor, yo quiero ahí, yo quiero allá, y si no es ahí, no cuenten conmigo.
¿Dónde están los que están dispuestos a servir al Señor donde el Señor quiere? Somos nosotros que nos queremos confinar en ciertos lugares. Una persona que se aferra a un ministerio, aun cuando Dios le hace un llamado, aun cuando Dios está diciendo, hey, es una persona que ya no está concentrada en el Señor, sino quiere servir donde ella misma se deleita y le gusta, y no es donde a Dios le complace, y no es a donde Dios ve que es de provecho. Por eso la idea de pensar, de decir, bueno, a ver, yo soy el líder de tal departamento, yo nada más aquí, mira, y no me muevan porque casi soy como un levita. Si me salgo, todo se descontrola. Si se necesita hacer algo fuera de lo que comúnmente haces, es porque si te están solicitando, es porque Dios sabe que estabas en el lugar indicado, en la hora indicada, y porque Dios conoce que tienes un don que Dios te ha dado, que será para provecho donde Él considera conveniente. Ah, yo no puedo hacer eso. No, yo soy director. Y mi corbata se me desalinea. Que por cierto no traje corbata. Los ministerios son del Señor. El Señor nos da esa bendición. Señor, gracias, Señor. Me estás dando esta ocasión en este tiempo, la bendición de enseñar, la bendición de pastorear, la bendición de estar ahí, Señor. Eres tú quien asigna, eres tú quien quita, y así ha sido y será la obra del Señor. Y a veces no. Entiendo que si no sabes hacer algo y eres llamado a hacer, bueno, pues puedes decir, ¿sabes qué, hermana? No me sale eso, pero lo voy a intentar. Y a veces también ese es otro problema, que actuamos como Moisés. Cuando te llaman a un lugar donde nunca has estado, a veces el miedo te puede llegar a acorralar y olvidándote que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Es decir, que debes de confiar en Dios, decir, Señor, no lo he hecho, nunca lo he hecho, pero si me ayudas, úsame en algo que yo pueda ser útil. Y a veces también actuamos como Moisés. Soy tardo, no puedo hablar. Y estaba Moisés sacando pretexto tras pretexto. Y a veces así actuamos en los llamados. No queremos aceptar el llamado del Señor. Y puede ser por miedo, puede ser porque, voy a trabajar. No, verlo como una bendición. No sé si usted lo ve así, pero servir al Señor es una hermosa bendición. El ministerio. Recuerda siempre esto. Así como se te invita a servir, te puede llegar una llamada y decir, ¿sabes qué, hermano? Gracias, pero vas a tener que sentarte un ratito. Y toma en cuenta que Dios pone y Dios quita. Si no estamos siendo para provecho, y ya vemos que ya te agarraste algo que no te pertenece, estás mal enfocado, ¿sabes qué? Mejor deja el ministerio y ve a escuchar la palabra del Señor. Aliméntate, fortalécete
y ya en su momento se te invitará a servir. En su momento también veíamos a David y a Usa, que tuvieron buena intención, pero no estaban agradando a Dios en cuanto a lo que habían hecho, un carro nuevo. Y también sucede eso, que muchas veces queremos servir a Dios a nuestro modo, a nuestro estilo, a nuestra manera. El ministerio hermanos, vamos a dar cuenta si no hiciste nada o hiciste como que hacías, o eres de los que hay que recordarles cada semana, hay que estarles diciendo, oye, ¿qué tal? ¿Cómo va aquello? ¿Cómo va esto? Y si no se te recuerda, no debería de suceder eso en la obra del Señor. Si ya sabemos que tenemos un rol, todos debemos de funcionar. La iglesia debería de ser el organismo mejor organizado, porque sabemos que todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor. Y no debería de haber alguien detrás diciendo, oye, ¿cómo vas ahí? Échale ganas. Debemos de enfocarnos. Qué bonito cuando todos estamos, cada quien en su trinchera. Aquí el hermano dándole, por allá otro, y así andamos. Se siente bonito. Llegas aquí, están sirviendo, te vas y se van otros y está la iglesia obrando, operando, sirviendo, y todos y cada uno para provecho de la misma obra. De algo debemos tomar en cuenta todos. El que no hace nada, no se equivoca. Pero el que está sirviendo, el que está en un ministerio, en algo se va a equivocar. Y ahí la iglesia, nosotros como hermanos, debemos de tomar en cuenta esto. Puede que a alguna hermanita se le pase de sal. Ya. No se equivocó la que no hizo nada. O puede que aquel haya quedado demasiado simple el agua. O que no haya limpiado quizá algo. Quizá alguna nota no le salió. O quizá por allá hubo algo que no apareció. O que no limpió. Bueno, debemos tomar en cuenta eso. El que no sirve no se equivoca. Pero el que está haciendo algo constantemente, está planeando, tiene proyectos, desde luego quizá algo no salga del todo bien. Por eso la importancia de estar unidos con el mismo propósito, para que cuando una persona se equivoca, la otra va y le ayuda, le aconseja y se retoma nuevamente las cosas. Por eso debemos de funcionar como un solo cuerpo, para un mismo provecho, porque así estableció Dios las cosas. Así que enfoquémonos. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Debemos de ser pacientes, tomar en cuenta que en algún momento alguno de nosotros, en alguna dirección, en algún canto, en algo, y echarnos la mano. Échale ganas, vamos a echarle los kilos, vamos a apoyar, mira, así falló esto, pero no te preocupes, vamos a seguirle echándole ganas, que no nos detengamos por cosas vanas. Número 3, no solo los dones, no solo los ministerios, sino las operaciones. Versículo 6. Y hay diversidad, es decir, variedad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Las operaciones es efecto, hacer, estar activo, obrar, todo lo que se hace, eventos, proyectos,
dentro de la obra, esas son las operaciones. Planes son diferentes, hay variedad, pero es Dios que hace todas las cosas. A ver, dele conmigo a esto porque debe quedar claro que es Dios. Versículo 6, si hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Así que, mis hermanos, consideremos la palabra del Señor, tomemos en cuenta que las operaciones son Dios. Oye, se implementó esto, quien debe recibir la gloria es el Señor que se está planeando, se tiene este proyecto, se tiene una salida, se tiene una organización, se tiene lo que se tenga en la iglesia del Señor, es porque Dios así lo está permitiendo. Los líderes solamente somos instrumentos, mayordomos, administradores, y debemos dejarnos guiar por el Señor para que los planes del Señor se cumplan. Así que en todo quien debe recibir la gloria, ¿quién es? El Señor. Nuestro buen Dios. En operaciones está claro, todo lo que es los planes. ¿Qué planes evangelísticos? ¿Qué salidas de campamento? ¿Qué reuniones de hermanos grandes, de pequeños? Todo lo que se hace. Es gracias a que Dios así permite las cosas para su obra. Y todo es para lo mismo. Versículo 7. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para ¿de quién? De la misma obra del Señor. Hay una versión que dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Algo que debemos de tomar en cuenta es que aquí actualmente quien está es la esposa del Señor, su iglesia, y todo lo que sucede aquí, tanto dones, tanto ministerios, tanto operaciones, es en favor de la edificación y del provecho de su iglesia, de su obra, de su esposa. No tendría que haber alguna rivalidad entre nosotros como hermanos. ¿Quién hace más? ¿Quién hace menos? No tendría que haber ninguna rivalidad entre iglesias hermanas, sabiendo que la iglesia es una. Y todo debe de ser para el mismo provecho. Vamos al versículo 8, ya casi terminamos, hermanos. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros. Observen lo que hace Pablo. Él conocía a quienes tenían estos dones y los identificaba bien, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas, 11 todos, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere, y para el mismo provecho. Amén. Provecho es para la misma obra. Así que, hermanos, espero en el Señor que quede claro, los dones los otorga el Espíritu, los ministerios el Señor, las operaciones Dios, para el mismo provecho. Nada es de nosotros,
Todo ha sido por la gracia del Señor. Amén. Espero en Dios que esta palabra sea de bendición a nuestra vida, que tengamos en mente lo que dice 1 Corintios 12 y que el Señor nos ayude en esta EBDB. Amén. Así que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Amado y buen Dios, te damos gracias, Señor. Bendice, Padre, tu obra, fortalécela, Señor. Ayúdanos a tomar en cuenta, Señor, lo que nos enseñas. Y si en algo, Padre, hay que corregir en nuestra vida, Señor, pues ayúdanos, Señor, a tener ese corazón humilde para considerar tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos que desde ya tiempo atrás, Señor, han estado trabajando para la EBDB, Señor. Fortaléceles, ayúdanos a todos como iglesia, Señor, a tener el mismo propósito, recordar, Señor, que todo es para ti. Todo lo que hagamos, Señor, es únicamente, Padre, para ti. Bendice, Señor, toda esta semana a mis hermanos y que tu nombre sea glorificado y que la luz de tu evangelio, Señor, resplandezca en toda la gente que vaya a asistir. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.